Hola, bienvenido de vuelta al canal. Estamos revisando las guías del 2023 de la Escardio para el manejo de endocarditis. En el video anterior revisamos los apartados básicos de lo que sabíamos de endocarditis. Hablamos de los criterios diagnósticos de endocarditis infecciosa, los criterios modificados de Duke, así como el abordaje multimodal y epidemiología de la endocarditis infecciosa. Si aún no lo has revisado, te recomiendo te detengas aquí y pases a ese video. No sobra recordar que estos videos son material de formación, no son un estándar de calidad, van dirigidos a estudiantes, internos, médicos hospitalarios, residentes del Hospital Militar Central, no es una página ni un video dirigido a pacientes. Como les comentaba, la endocarditis infecciosa tiene una alta morbimortalidad y una vez realizamos el diagnóstico debemos iniciar un tratamiento que es un poco más complejo que a lo que estamos acostumbrados con otras patologías en cardiología, toda vez que incluye el tratamiento antibiótico, la colaboración del paciente, su familia, todo un engranaje, un servicio de tratamiento hospitalario ambulatorio y también asociarnos con otros servicios como neurología, infectología, cirugía cardiovascular, etcétera. Simplemente recordar que la gran mayoría de las infecciones o endocarditis infecciosas se dan sobre válvulas nativas. En este apartado de Jack del 2024 nos hablan que el 90%, pero ya sabemos por revisiones previas que esto es más o menos el 80 al 90% y que el resto usualmente son sobre válvulas protésicas y un poco menos frecuente infecciones sobre dispositivos cardíacos implantados para estimulación o para algún otro tipo de terapia. La incidencia va entre 10 a 20 casos por cada 100.000 habitantes por año. En la endocarditis infecciosa, digamos que el riesgo de presentarse es algo similar al de pacientes entre moderado y alto riesgo. El diagnóstico, recuerden que tiene un componente microbiológico, encontrar hemocultivos positivos y en especial para gérmenes asociados a endocarditis. Tiene un abordaje clínico porque en estos pacientes tenemos que buscar embolismos o manifestaciones inmunológicas o de falla cardíaca. Recuerden que fiebre, falla cardíaca son las manifestaciones más frecuentes, más del 70% de los pacientes con endocarditis infecciosa. Microbiológicas, que ya las mencionamos, junto con las patológicas, porque los criterios ahorita que nos habla Duke en el 2023 es que ya no solo tenemos hemocultivos, también hay un criterio menor, que es intentar aislar las proteínas o digamos los fragmentos ribosómicos, secuenciarlos de las bacterias en los tejidos o a nivel sanguíneo respectivamente. Y que hoy en día ya no solo tenemos el ecocardiograma o esperar la válvula de la cirugía, también tenemos PET scan, tenemos el TAC, los hemos tenido desde hace mucho, pero ya se incluyeron dentro de los criterios diagnósticos. Y finalmente, una vez hacemos el diagnóstico, criterios mayores y menores de Duke, también pasamos a hacer el tratamiento. Este siempre debe ser multidisciplinario, debe al menos incluirse un cardiólogo, hemodinamia, cirugía cardiovascular, infectología, neurología, cuando es necesario, nefrología, cuando es necesario, y también los servicios que también son adicionales como trabajo social, como lo veremos más adelante, psiquiatría en algunos escenarios. Este equipo multidisciplinario es esencial para un tratamiento apropiado. Hay una fase crítica del tratamiento antibiótico. Esa fase generalmente son las primeras 2 semanas y luego hay una fase de tratamiento tardío que inclusive se puede pasar a ambulatorio, inclusive se puede pasar a tratamiento oral. Y también en la fase crítica, en la fase inicial donde se hacen todos los abordajes quirúrgicos o drenajes necesarios. Recordar que hoy en día eh, se ampliaron los criterios para hacer profilaxis y ya no se reducen únicamente a los tratamientos dentales que incluyen encías o extracciones o que rompan mucosas a nivel de la cavidad oral. También se incluyeron endoscopias, los procedimientos en piel, los procedimientos invasivos respiratorios, porque en estos pacientes tenemos que hacer
Profilaxis si tienen moderado o en especial si tienen alto riesgo de endocarditis infecciosa. Pacientes con bajo riesgo no ameritan una profilaxis. Entonces, como les mencionaba, vamos a comenzar con la terapia antimicrobiana. Eh, digamos que la primera fase es la fase crítica de tratamiento y son las primeras 2 semanas, como lo muestra esta imagen. En esa fase crítica ponemos el antibiótico intravenoso de forma rápida. Esta va a hacer una función bacteriostática y bactericida, en especial bactericida. Va a penetrar sobre esa vegetación y va a lograr reducir la carga bacteriana tan alta. También es en esta fase crítica en donde debemos hacer y enfocar nuestros esfuerzos para identificar aquellos pacientes que requieren una cirugía o un drenaje de alguna secreción purulenta o algún absceso más específicamente. Es en esta fase en donde tenemos que plantear con electrofisiología retirar los dispositivos, de eso hablaremos más adelante, y el drenaje de los abscesos. Esta generalmente es una fase de tratamiento antibiótico intravenoso. Y después de la segunda fase, que ya sería después de la segunda semana, entra la fase, digamos así, que es la fase de tratamiento de las bacterias de crecimiento lento, que estaban en una fase inicial de no producción de membranas o no, de no división. Entonces, en esta fase de continuación del tratamiento antibiótico, tenemos, hoy en día, ya la guía nos habla de que podemos continuar el tratamiento ambulatorio, inclusive de forma oral. Eso es en población seleccionada. La guía nos enseña cómo hacerlo y lo veremos en las siguientes diapositivas. Debe tener varios criterios, pero el criterio fundamental es que por lo menos tenga 10 días de tratamiento efectivo, y estos 10 días a partir del cultivo negativo o 7 días después de la cirugía, y debe cumplir otros criterios que son muy importantes. Un punto crítico para hablar de tratamiento ambulatorio oral u OPAT, el resto de la charla, OPAT es el tratamiento oral ambulatorio. Un punto crítico para que se haga una buena calidad de tratamiento, para que no vayamos a fallar, es que al día 10 o por lo menos antes del egreso, antes de definir si se puede ir al paciente, hay que hacer un ecocardiograma transesofágico de control, o si no se había hecho antes, y asegurarnos que no hay una razón extra para que el paciente permanezca hospitalizado. O sea que ya estamos comenzando a hablar del tratamiento oral ambulatorio. El paciente tiene que estar estable, no puede estar complicado, tiene que tener más de 10 días de tratamiento antibiótico y al menos 7 si fue que lo operaron, y tiene que tener al menos un ecocardiograma transesofágico antes del egreso. No nos sirve el del ingreso, nos toca hacer uno antes de que se vaya para la casa. Siempre hay que partir de la premisa que la terapia antimicrobiana, como es usual, tiene evidencia débil. Usualmente las endocarditis infecciosas, las causas más frecuentes son cocos gram positivos, y ahí vamos a apuntar nuestras terapias iniciales empíricas, que usualmente estas vegetaciones tienen una alta carga bacteriana y que esa carga bacteriana es tolerante a los antibióticos, toda vez que en esas, digamos, colonias bacterianas que tenemos allí se forman biofilm muchas veces, y no solo eso, sino que el crecimiento es lento, y eso hace que terapias que van contra las PVP no sean tan efectivas. Es por eso que el crecimiento lento hace que se vuelvan tolerantes a agentes bacteriostáticos. Se incluye la gentamicina como estrategia para enterococos, y se incluye como una estrategia bactericida. Clásicamente son 4 a 6 semanas de tratamiento, pero a lo largo de la charla de esta segunda parte podremos ver que a veces se puede reducir a 2 semanas, por ejemplo, o inclusive nos toca extenderlo hasta 18 meses cuando son gérmenes muy raros. Ya lo veremos también. En las nativas usualmente son 2 a 6 semanas, lo más frecuente, y en las protésicas 4 a 6 semanas, tradicionalmente intravenosos en el ambiente hospitalario, pero nuevamente, como les he reiterado muchas veces, esto se pasa a un tratamiento oral en algunos casos bien seleccionados. Antes de iniciar un tratamiento antibiótico tenemos que tener algunos conceptos claros, y es que en endocarditis tenemos que evitar monoterapias al inicio del tratamiento, salvo que sean casos excepcionales. Es decir, en las primeras 2 semanas generalmente
sean terapias dual o triple de antibióticos para evitar resistencias. Y esas 2 primeras semanas, como ya lo acabamos de mencionar, hay que resolver todas las complicaciones del paciente. Por otro lado, hay que siempre plantearnos la posibilidad de enviar al paciente a casa después de 2 semanas para tratamiento oral basados en un estudio que se llama el POET. El POET Trial nos va a hablar de qué pacientes pueden irse a casa a tratamiento tomado. No hay que utilizar aminoglucósidos dentro de la estrategia para Staphylococcus aureus meticilino sensible y en válvula nativa porque este es nefrotóxico y su eficacia contra el Staphylococcus aureus, la guía nos dice que no está comprobada. La rifampicina, siempre que nos enfrentemos a un material protésico, es decir, válvulas protésicas, de una vez se haya superado la fase de bacteremia, esto es 3 a 5 días después de la fase crítica, le ponemos rifampicina. Esto es algo que se nos olvida usualmente. No solo iniciar la rifampicina cuando hay material protésico, sino también que hay que esperar unos 3 a 5 días para poder iniciar. En caso de elegir gentamicina, no hay que poner más de 2 semanas por su efecto nefrotóxico. Antes hablaban las guías muy antiguas que era cada 8 horas, ya nos están diciendo aquí que cada 24 horas. Y por si tenemos que iniciar daptomicina, la dosis de 10 miligramos por kilo por día en una dosis y se asocia hasta un 15% de síndromes eosinofílicos. La terapia efectiva, cuando hablemos de terapia efectiva, siempre es importante recordar que no es únicamente cuando se inicia el tratamiento. En realidad ellos consideran terapia efectiva el conteo de días a partir de que los hemocultivos comienzan a aparecer negativos o a partir de una cirugía, siempre y cuando ese cultivo tenga crecimiento bacteriano de la válvula del material extraído, bien sea válvula nativa o válvula protésica o dispositivo cardíaco eléctrico. Entonces, esto me adelanté un poco porque la guía, el tratamiento empírico en endocarditis infecciosa lo deja de último, probablemente porque no hay suficiente evidencia y también partiendo de que ellos dicen, bueno, las endocarditis, digamos, esperamos que la mayoría son hemocultivos positivos, es decir, usted no debería por qué poner un tratamiento empírico para una endocarditis, porque las endocarditis con cultivos negativos para bacteremia son muy raros y porque en teoría usted no puede dirigir un tratamiento sin el cultivo positivo. Pero en realidad, la realidad es muy distinta. La realidad es de que cuando agarramos un diagnóstico de entrada, no tenemos los cultivos, hay que esperar 48, 72 horas. Y en ese caso siempre, casi siempre nos toca arrancar un tratamiento empírico. Claro, también está el escenario en donde te sale el cultivo positivo, una bacteremia por enterococo, le haces un ecocardiograma y encuentras una vegetación. Bueno, ese es otro escenario donde arrancaste retrospectivamente, pero muchas veces también vamos avanzando con fiebre, con hemocultivos que pronto están pitando un coco gran positivo y encontramos la vegetación. Aquí es donde cobra importancia el tratamiento empírico. Entonces lo vamos a ver en 3 grupos: válvula nativa o una endocarditis por válvula protésica de más de 12 meses, o que el paciente esté hospitalizado en el momento del diagnóstico o tenga una prótesis valvular cardíaca de menos de 12 meses, o el paciente que tiene alergia a beta-lactámicos. ¿Por qué es importante la diferencia de 12 meses? Porque generalmente cuando la válvula protésica tiene más de 12 meses, usualmente la flora que nos aparece, los gérmenes infectantes, perdón, son muy parecidos a los de una válvula nativa. Entonces, en ese caso, los gérmenes más frecuentes, recuerden la premisa que hablábamos en la segunda diapositiva tercera, los gérmenes son cocos gram positivos, pero no solo hay estafilococos y estreptococos, también hay enterococos. Por eso lo incluyeron dentro de los criterios DUC modificados. Entonces vamos a poner por eso ampicilina y lo tenemos que mezclar con ceftriaxona o con oxacilina, y además gentamicina debería ser considerado. Y las dosis, usualmente, esto para el resto de esquemas, ampicilina se le dejan 2 gramos al día y las dosis se dejan cada 4 o 6 horas. La ceftriaxona es una dosis muy parecida a la que ustedes conocen en meningitis, 4 gramos al día, pero entonces IB o intramuscular
y esta se deja en dos dosis, se divide o se separa en dos dosis, es decir, 2 gramos cada 12. La oxacilina, que ellos tienen más como cloxacilina, es lo que conocemos como 12 gramos por día en 4 a 6 dosis. Por alguna razón aquí no hablan de infusión continua. No, tampoco dicen que no la uses, pero esta es la dosis que ellos recomiendan, 12 gramos al día en 4 a 6 dosis. Y gentamicina, 3 miligramos por kilo por día, intravenosos o intramusculares, una dosis al día. Ya no es como antes que nos decían que cada 8, no, cada 24 horas. Abajo están las dosis de pediatría a petición de, de nuestra presidente del canal. Si el paciente está hospitalizado, para que ahí las tengan, si de pronto están interesados, pausan el video y aquí tienen las dosis. Paciente hospitalizado o endocarditis por válvula protésica. Esta, si tiene menos de 12 meses, usualmente nos vamos a encontrar con gérmenes resistentes. Estafilococcus aureus metasona resistente es lo que más nos preocuparía. Y enterococos también es otra cosa otro germen que nos preocuparía. Entonces le vamos a poner a estos pacientes vancomicina o daptomicina combinado con gentamicina y rifampicina si estamos hablando de material protésico, pero valga la redundancia, hay que esperar 3 a 5 días que pase la fase de mayor bacteremia y además solo en válvulas protésicas. Entonces la vancomicina la pondríamos 30 miligramos por kilo por día en 2 dosis. La daptomicina, lo que ya mencionamos, 10 miligramos por kilo por día en una dosis. Recordar que estos pacientes pueden hacer mucha eosinofilia. Gentamicina, la misma dosis que dijimos. Y rifampicina, 900 a 1200 miligramos intravenoso u oral 2 a 3 veces al día. Es decir, en 2 a 3 dosis. Se reparte esta 900 o 1200 en 2 a 3 dosis. Algo así como 300 miligramos cada 8 horas o 400 miligramos cada 8 horas. Si el paciente tiene alergia a betalactámico, siempre hay que hacer un interrogatorio un poquito más dirigido. Cuando ustedes ven que un paciente tiene alergia en especial a antibióticos, uno tiene que hacer un esfuerzo en esa anamnesis para mirar si eso realmente, primero, fue una alergia, porque muchas veces no son alergias, son intolerancias. Segundo, si fue hace más de 10 años. Si fue hace más de 10 años y no fue una anafilaxia, ni un Steven Johnson, ni alguna reacción de hipersensibilidad grave, eventualmente ese paciente se puede intentar un reto. Si hace anafilaxia o Steven Johnson, no hay ni riesgo que le pongas un nuevo reto o intentar volverle a poner ese antibiótico. Entonces, en pacientes con endocarditis de válvula nativa o protésica que lleve más de 12 meses de haberse implantado y quienes son alérgicos a la penicilina, le deberíamos pensar en poner cefazolina. Nuevamente, esta cefazolina tiene una condición. La cefazolina siempre y cuando el paciente no haya hecho reacciones anafilácticas o Steven Johnson o necrolisis epidérmica. En esos pacientes no deberías intentar ponerles cefalexina si esas reacciones fueron a un betalactámico. En ese caso deberías poner o vancomicina o una combinación con gentamicina usando cefazolina siempre y cuando no haya sido una reacción tipo 1. La dosis de cefazolina es 2 gramos intravenosos cada 8 horas. La de vancomicina 30 miligramos por kilo por día en 2 dosis. Y gentamicina 3 miligramos por kilo por día en una sola dosis. Siempre es importante recordar que los autores confían plenamente que hicimos las cosas bien, que se tomó el homocultivo al tiempo del antibiótico o antes si es posible para que nos crezca algo, que así como la evidencia lo dice el resto del mundo, el 70 al 80% de los hemocultivos son positivos y que vamos a esperar los hemocultivos para poder descalonar estas terapias. Si no crece nada, estamos enfrente de lo que conocimos en la charla pasada como endocarditis infecciosa con cultivos negativos. ¿Qué es lo primero que nos puede salir? Un Staphylococcus aureus. Y vamos a hablar de, digamos, el Staphylococcus aureus meticilinosensible. Que sea meticilinosensible no lo hace menos grave, simplemente lo hace más sensible a los antibióticos. Pero puede ser altamente virulento, no hay que confiarse en estos pacientes. Entonces, si la válvula es nativa, le ponemos oxacilina o cefazolina
Recomendado por 4 a 6 semanas. La oxacilina que ya aprendimos, 12 gramos en 24 horas. O cefazolina, 2 gramos intravenosos cada 8 horas. Pero si estamos hablando de Staphylococcus aureus meticinosensible en válvula protésica, le deberíamos poner la oxacilina o cefazolina y adicionar 3 a 5 días después rifampicina, si es una válvula protésica, y además gentamicina por 2 semanas. Aquí es muy curioso que ellos eventualmente nos hablan de que a este Staphylococcus aureus le vamos a poner gentamicina, pero un par de páginas atrás nos decían que no debíamos dejarlo para tratamiento como Staphylococcus aureus en válvulas nativas, porque en esos pacientes, digamos que su eficacia no está tan comprobada. Cuidado con esta recomendación, ¿sí? Digamos que no es que ellos no sean congruentes, sino que aquí es válvula protésica y es en válvula nativa en donde no está comprobada completamente su eficacia. Aquí sí es una de las excepciones, se puede poner una monoterapia por 4 a 6 semanas cuando el estafilo es meticilinosensible y es una válvula nativa. Pero de en adelante las válvulas protésicas, así sea meticilinosensible, se debe elegir una terapia dual. Una buena estrategia podría ser en las primeras 24 horas a 48 horas oxacilina y genta y 3 a 5 días, o sea, ahí lo continúas de ahí en adelante por 6 semanas y a los 3 a 5 días le adicionas la rifampicina en las dosis que ya conocemos. A los 15 días debes hacer el retiro de la gentamicina para evitar la nefrotoxicidad. Staphylococcus aureus en pacientes que tienen alergias a penicilina. Entonces, si son meticilinosensibles, tenemos que mirar si el paciente eventualmente no tiene reacciones tipo 1. Si no ha hecho reacciones tipo 1 a lo largo de su vida de hipersensibilidad, podemos elegir cefazolina, 2 gramos intravenosos cada 8 horas. Vean que este es uno de los pocos escenarios donde ellos ponen una monoterapia. Y si es por válvula protésica, tengan en cuenta que así sea meticilinosensible, la mortalidad alcanza más o menos un 45%. Por eso vamos a verlo dentro de las recomendaciones quirúrgicas. Los estafilococcus aureus meticilinosensibles en válvula protésica, quienes son alérgicos a la penicilina, nuevamente la cefazolina nos vuelve a aparecer en pacientes que no hacen reacciones de tipo 1 por al menos 6 semanas, le adicionan la gentamicina y pues están las dosis que ya conocemos. Recuerden que estos pacientes 3 a 5 días después le vamos a poner rifampicina. Moraleja, si el paciente es alérgico a la penicilina, cefazolina si la reacción fue un rash, por ejemplo, pero si fue una reacción tipo 1, banco es una opción. Daptomicina, ceftarolina, fofomicina, tiene una indicación 2B para meticilinosensible con alergia a la penicilina. Recomendaciones para Staphylococcus aureus meticilinoresistente. Aquí de pronto se nos comienza a complicar la cosa porque en estos pacientes que son meticilinoresistentes le dejamos vancomicina, a las dosis que ya conocemos, por 4 a 6 semanas, usando las siguientes dosis, 30 a 60 miligramos por kilo por día, en 2 a 3 dosis. Hay que fraccionar esas dosis. Si es una válvula protésica y el estafilo es meticilinoresistente, aquí lo ideal es poner terapias combinadas, vancomicina como estrategia inicial y le adicionamos gentamicina por 2 semanas, altamente nefrotóxico, y es por eso que nos toca hacer niveles 48-72 horas de vancomicina para ajustar las dosis. Y a los 3 a 5 días adicionamos la rifampicina. Las dosis no cambian dependiendo de lo que ya hablamos en las diapositivas previas. Hay algunas recomendaciones 2B para antibióticos que de pronto nos resultan un poquito interesantes, pues porque digamos que nos podemos saltar la nefrotoxicidad. Podríamos plantearnos daptomicina en pacientes con Staphylococcus aureus meticilinoresistente por válvula nativa. Podríamos plantearlos ponerle daptomicina y además oxacilina, ceftarolina o fofomicina. Aquí abajo están las dosis. Si le vamos a poner ceftarolina,
le vamos a poner 1800 miligramos al día en 3 dosis, es decir, 600 miligramos cada 8 horas. Y si es fofomicina, 8 a 12 gramos al día, y esto lo dividimos en 4 dosis. Pero esto es una indicación 2B y probablemente tendremos que ir de la mano con infectología para que ellos nos digan qué tan posible es. Pasemos al enterococo. El enterococo que nos podemos encontrar usualmente en endocarditis infecciosa suele ser o enterococo fecalis o enterococo faecium. El más frecuente es enterococo fecalis, menos frecuente el 5% enterococo faecium. Estos enterococos usualmente son sensibles a gentamicina y a betalactámicos, por eso es que ustedes ven que les ponen ampicilina. Pero hay formas resistentes. Y por ejemplo, hay una forma especial resistente a altos niveles de aminoglucósidos que los veremos como HLAR o HLAR. También resistentes a betalactámicos, en especial en enterococo faecium, y enterococos resistentes a vancomicina, lo cual es gravísimo. Estos pacientes se tienen que aislar. El enterococcus sensible a betalactámicos y gentamicina, entonces cuando son sensibles les ponemos obviamente ampicilina. La ampicilina, digamos que cuando son sensibles es una muy buena estrategia. Hay que hacer una terapia combinada con ceftriaxona y esto es por 6 semanas, o le podemos adicionar gentamicina por 2 semanas para evitar su efecto nefrotóxico. Siempre va ampicilina amoxicilina y lo tenemos que mezclar siempre, bien sea con ceftriaxona o con gentamicina. Y el tratamiento es por 6 semanas para todos los antibióticos, excepto gentamicina, que lo mantenemos solo 2 semanas para evitar el efecto nefrotóxico. Si es por una válvula protésica, en estos casos, o pacientes que tienen válvulas nativas no complicadas o que tengan más de 3 meses de síntomas y que no tengan resistencias, altas resistencias a aminoglucósidos, el enterococo tenemos que ponerlo que siempre ampicilina o amoxicilina y mezclarlo con ceftriaxona o gentamicina. Gentamicina sería por 2 semanas, pues con las dosis recomendadas que ya conocemos. Cuando son resistentes a aminoglucósidos, esos pacientes pues sean con la combinación únicamente de ampicilina, amoxicilina y ceftriaxona por 6 semanas. Pero en cambio, si es resistente a betalactámico, vamos a combinar vancomicina con gentamicina, vancomicina 6 semanas, gentamicina no más de 2 semanas para evitar la nefrotoxicidad a las dosis usuales que conocemos. Es importante que a veces infectología nos puede diferenciar dependiendo del MIC si esta resistencia al enterococo es por producción de beta-lactamasas o si es por una alteración de la proteína de unión a penicilinas tipo 5, porque si es por beta-lactamasas, al aumentar, al adicionarle a la ampicilina sulbactam o amoxicilina clavulánico, podemos superar esas beta-lactamasas y ahorrarnos antibióticos de pronto que son de segunda línea. Pero en cambio, si es por mutación del sitio de unión de los betalactámicos, ni modo, tendremos que utilizar vancomicina. Así que aquí es clave la participación de infectología, porque ellos, dependiendo de ese MIC, nos pueden avisar si podemos optar por ampicsulbactam, que tiene una forma más fácil de pasar de pronto a una estrategia oral más adelante, o si eventualmente nos tocó con vancomicina, dependiendo si es una alteración del PBP5. Y algo que es muy temido en el hospital, un enterococo que sea resistente a vancomicina. Aquí es un poco compleja la cosa porque tenemos que dejar daptomicina y combinarlo con beta-lactámicos como siempre, ampicilina, eso también por una opción, ertapenem o ceftaroline, o fofomicina, si es recomendada usando las dosis usuales. Entonces, siempre daptomicina y tratar siempre adicional de la ampicilina o la amoxicilina. Ahora, hay otras opciones, o también le podemos mezclar la daptomicina con fofomicina, siempre y cuando infectología nos dé la aval. ¿Qué hacemos con el grupo ASEC? El grupo ASEC, recuerden que antiguamente decíamos que podía dar hemocultivos negativos, pero que pues ya hoy en día tenemos serologías y tenemos forma de detectarlos mediante la secuenciación del fragmento 16S ribosómico.
cuando los detectamos, nosotros tenemos que tener siempre claro que son gérmenes que producen muchas beta-lactamasas y que en ese caso ponerle ampicilina sola puede ser muy arriesgado. Entonces nosotros lo que hacemos es ponerle ceftriaxona 2 gramos día por 4 semanas en válvula nativa, 6 semanas en válvula protésica. Si no hay producción de beta-lactamasa, sí podrías ponerle ampicilina, pero esto es recomendable la evaluación de infectología. Y se combina ceftriaxona con gentamicina 3 miligramos por kilo por día en 2 a 3 dosis por 2 semanas. Si lo vas a pasar a vía oral, ciprofloxacina 400 cada 8 es una buena opción terapéutica intravenosa o 750 cada 12 oral cuando lo vas a mandar para la casa. Otros gérmenes, entonces está el Brucella, Coxiella, Bartonella, Legionella, Mycoplasma, Toferima. Estos gérmenes son muy difíciles de erradicar. Son gérmenes infrecuentes, afortunadamente. Recuerden que el diagnóstico usualmente se hace con serologías, bien sea secuenciación ribosómica del tejido, encontrando ahí el ribosoma de la bacteria, o haciéndole títulos de anticuerpos IgG. Lo cierto es que la Brucella, la Coxiella burnetii, la Bartonella y el otro es la Toferima, esos generalmente son sensibles a tetraciclinas y les ponemos doxiciclina. Digamos que con Brucella le adicionamos cotrimoxazol o si es Coxiella burnetii le adicionamos hidroxicloroquina. Si es Bartonella usualmente se puede quedar con doxiciclina y gentamicina. Y si es Toferima le ponemos doxiciclina con hidroxicloroquina. Vean aquí lo llamativo, estos gérmenes, los tratamientos son 3 a 6 meses, 18 meses, usualmente 18 meses para Toferima. Son gérmenes que inclusive la evidencia es muy débil y que vean que aquí dicen que hay algunos que, como por ejemplo Legionella, que se trata con levofloxacina, no hay una forma muy clara para definir qué es un tratamiento óptimo o completo. Lo mismo con Mycoplasma. Entonces son gérmenes que cuando los detectamos, Brucella, Coxiella, Bartonella, Toferima, doxiciclina y cotrimoxazol cuando se trata de Brucella o hidroxicloroquina cuando es Coxiella burnetii o Toferima y si es Bartonella, doxiciclina, gentamicina y ir de la mano de infectología. Legionella ya lo conocemos usualmente, levofloxacina o claritromicina más rifampicina y Mycoplasma pues se le pone levofloxacina. Las infecciones por hongos realmente la guía peca un poquito de que no habla tan extenso como uno quisiera de endocarditis por hongo. Simplemente nos mencionan que es muy frecuente en pacientes inmunosuprimidos y también en pacientes que son usuarios de drogas intravenosas de forma recreacional o abusan de ellas. Siempre hay que considerar cándida o aspergillus en pacientes con farmacodependencia parenteral o inmunosupresión respectivamente. Nos recuerdan que cándida, usualmente el tratamiento es anfotericina B liposomal, una equinocandina, con o sin flucitocina, siempre deben llevar una valoración por infectología y estos pacientes casi siempre terminan operados con reemplazo valvular y drenaje del material infectado. En las Aspergillus el tratamiento usualmente es voriconazol, esto lo recordamos ya de medicina interna, y que algunos centros nos dicen que hay algunos expertos que recomiendan adicionar anfotericina B liposomal o equinocandinas y continuar el tratamiento con voriconazol o fluconazol, pero esto es definido únicamente a largo plazo con infectología. Vamos a pasar a hablar del tratamiento oral. Resulta que clásicamente nosotros tenemos que dar el tratamiento intravenoso las 4 o 6 semanas, lo cual hace que un paciente o permanezca hospitalizado o cuando se vaya para la casa tenga que tener un catéter y esto plantea molestias para ellos, desplazamiento de personal y es digamos un poco complicado. El POET Trial es un estudio danés o fue un estudio danés que salió hacia el 2019, bastante famoso, bastante interesante, tomó 400 pacientes, hizo un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico abierto y comparó el tratamiento intravenoso versus tratamiento ambulatorio oral luego de 10 días de tratamiento antibiótico intravenoso
intrahospitalario, y esto es un estudio de no inferioridad. Importante recordar los criterios de inclusión, que es lo que haremos en nuestra práctica clínica diaria, pacientes de más de 18 años, con válvulas nativas o protésicas, pero que ya tenían que estar estables y que además tenían que ser válvula izquierda, mitral o aórtica. Tenían que tener cultivos positivos para Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis, Streptococcus o Staphylococcus coagulasa negativos, y tenían que tener lo que nos dijeron los criterios más arriba, es que tenía que tener más de 10 días de antibiótico intravenoso o más de 7 días después de una cirugía. Todos los pacientes, antes de irse a la casa a recibir tratamiento oral y al definir si eran candidatos, debían ir a un ecocardiograma transesofágico. El punto crítico para mandar al paciente con tratamiento oral a casa es hacer un ecocardiograma transesofágico y estar completamente seguros que no requiere algún otro tipo de intervención o que eventualmente no persiste con vegetaciones, por ejemplo, que requieran algún tipo de drenaje o retiro. Y el seguimiento se realizó a 6 meses. Recuerden, el estudio es de no inferioridad. Los pacientes, muy interesantemente, tenían 67 años en promedio, eran pacientes más o menos de ancianos, 25% mujeres, y algo que era muy importante es saber que Staphylococcus aureus, aunque no excluían Staphylometes no resistente, el estudio no encontró Staphylometes no resistente para incluir. Entonces todos estos Staphylococcus aureus que ustedes ven aquí son meticilino sensibles, pero incluyeron Streptococcus, Enterococcus fecalis, Staphylococcus aureus y Staphylococcus coaguloso negativo. Otro dato interesante, el 26% de los pacientes tenían una válvula protésica, el 7 del 10% tenían un marcapasos y otro tipo de lesiones u otro tipo de endocarditis más bien, el 41% distintas a las que mencionamos protésica o con marcapasos. La válvula más frecuentemente afectada fue la válvula aórtica, seguida de la válvula mitral, y en otras localizaciones el 1%. Aquí no hay válvulas del lado derecho, como lo incluían en la diapositiva anterior. Y solo un 3 al 6% tuvieron una vegetación de más de 9 milímetros. Entonces, los resultados son los que probablemente ustedes ya conocen, si han podido revisar el estudio. Fue no inferior el tratamiento oral al tratamiento intravenoso. En el desenlace compuesto, que fue el desenlace primario, de mortalidad por cualquier causa, cirugía no planeada en los 6 meses de seguimiento, eventos embólicos o recaídas, recurrencias de la endocarditis o de bacteremia del patógeno que identificamos en esta endocarditis. Y esta no inferioridad es independientemente de la edad, del sexo, de tener o no diabetes, de tener enfermedad renal o no, del tipo de bacteria, de si recibió cirugía o no, del tipo de válvula nativa protésica y de si la válvula es aórtica o mitral. No hubo diferencias en los desenlaces secundarios de mortalidad, cirugía no planeada, eventos embólicos o recurrencias de la bacteremia. Los autores concluyen que en pacientes con endocarditis del lado izquierdo del corazón, causado por Streptococcus, Enterococcus fecalis, Staphylococcus aureus o Staphylococcus coagulasa negativo, quienes fueron clínicamente estables y quienes tuvieron una adecuada respuesta al tratamiento inicial, un cambio del tratamiento intravenoso a un tratamiento oral fue no inferior a continuar un tratamiento intravenoso el resto de la terapia 4 a 6 semanas. Volvamos a la guía. Después del POE trial, la guía ya nos dice cómo haces un tratamiento o una transición de intravenoso a oral sin fallar. Lo primero, pues que tenga la endocarditis, lógicamente ya claramente identificada. Lo segundo, tiene que tener un cultivo positivo y este cultivo debe ser o con un Staph aureus, un streptococo, un estafilocoagulasa negativo o un enterococcus fecalis. Ojo, no incluyeron Faecium, cuidado con eso. Ojo, el POE no incluyó, no es que no hayan querido, pero no encontraron Staphylometrina resistente. Entonces, lo siguiente, ¿hay control de la infección? Eso tenemos que preguntarlo. El paciente ya está estable,
es decir, ya no hay fiebre por más de 2 días, la PCR, la proteína C reactiva, está a menos del 25% de su pico más alto o está ya menos de 20, y además los leucocitos están menos de 15.000. Eso es una buena respuesta a antibiótico. Y ya recibió tratamiento antibiótico por más de 10 días después de los cultivos negativos o más de 7 días después de la cirugía. Si es así, el paciente tiene buena respuesta al antibiótico, ya cumplió un tiempo suficiente y ahora tenemos que mirar si tiene alguna otra indicación de continuar los antibióticos, que son las contraindicaciones, o un índice de masa corporal mayor a 40, si aún tiene complicaciones como falla cardíaca, insuficiencia valvular severa, vegetación en más de 10 milímetros, progresión o complicaciones locales, compromiso neurológico, compromiso o alteraciones renales, mala absorción y por eso el índice de masa corporal mayor de 40, o que tenga uso de drogas parenterales, esos pacientes no pueden ir a terapia oral ambulatoria. Si el paciente luce estable y no tuvo ninguna complicación que tratar o no está pendiente de tratar ningún tipo de complicación, repetimos el ecocardiograma transesofágico. Si ya no tiene indicación de ningún tipo de cirugía ni intervenciones, se puede mandar para la casa a tratamiento oral. Recuerden, un paciente que se va para casa con tratamiento oral debe tener 10 días de tratamiento antibiótico efectivo, más de 7 días después de la cirugía, tiene que estar estable, ya tienen que darle corregido todas las cosas que habían que corregirle y además tiene que tener un ambiente en casa que sea favorable para que tenga buena adherencia al tratamiento. De ahí que los pacientes usuarios de drogas parenterales recreacionales no son los candidatos para terapia oral. Entonces recuerden que hay una primera fase que son las 2 semanas. Esa fase sí debe ser tratamiento intravenoso para asegurar de que erradicamos toda la carga bacteriana de crecimiento rápido. Eh, Se considera el tratamiento oral válvulas nativas causadas por streptococcus del grupo Galloliticus, que era lo que antes se consideraba como Streptococcus bovis, y puede ser continuado después de un mínimo de 10 días de tratamiento efectivo. Nunca le pongas tratamiento oral a un paciente que tenga cirrosis hepática, estafilococo aureus meticino resistente, cándida, hongos, o que tenga embolismos al sistema nervioso central, o que tenga complicaciones valvulares no corregidas cardíacas, o que tenga condiciones severas que requieran cirugía, o complicaciones postquirúrgicas severas. Y excluyen, indicación 13, pacientes que utilizan drogas de forma parenteral, de forma recreacional, farmacodependencia. Eso es la SCAR de 2023. En el ACC del 2024, en su revisión de artículos de endocarditis y en su opinión de los expertos del ACC, nos dicen que también ellos consideran que hay una fase, como dijo el poet, de 2 semanas. Ellos también consideran continuar la terapia para tratar las bacterias que tienen un crecimiento lento, que en casos complicados continúa el tratamiento intravenoso y que pacientes estables después de 10 días de tratamiento antibiótico pleno se puede pasar a tratamiento oral, pero aquí nos dicen que hay una transición rápida, 10 días a oral, 10 días de a oral ambulatorio, en todos los casos causados por Streptococcus viridans o bovis, que antes llamábamos bovis, ahora Galloliticus, o Enterococcus fecalis, y que no necesita una nueva cirugía. Entonces, en estos pacientes recordar hacer el ecocardiograma transesofágico antes del egreso. Pero en aquellos pacientes en quienes debemos posponer la terapia oral es en aquellos que van a ir a cirugía cardíaca y que son organismos que no son altamente resistentes. En estos pacientes no deben haber secuelas neurológicas y que pues obviamente usualmente requieren altos niveles de complejidad de tratamiento. Las indicaciones quirúrgicas de endocarditis infecciosa, ya hablamos de los antibióticos, ahora vamos a hablar de las indicaciones quirúrgicas. Y es que hay tiempos de hacer una cirugía. Hay cirugías emergentes, toca hacerlas ya, en menos de 24 horas, urgentes 3 a 5 días y no urgentes después de 5 días en cualquier momento de la hospitalización, pero dentro de la hospitalización. La única indicación de hacer una cirugía emergente en menos de 24 horas es cuando el paciente tiene choque cardiogénico o edema pulmonar secundario a la endocarditis. Ahora, el paciente puede tener intolerancia o pobre
estabilidad hemodinámica, esa cirugía es urgente, 3 a 5 días, mientras lo estabilizamos. El resto de pacientes desde el punto de vista de falla cardíaca pueden, no pueden requerir una cirugía, digamos, durante la hospitalización que no sea urgente. Otras razones por las cuales tenemos que operar a un paciente, cuando la infección no está controlada. Esto es cuando el paciente tenga abscesos, fístulas, pseudoaneurismas, eh, falsos aneurismas, vegetaciones que se están progresando. Esos pacientes requieren una cirugía urgente. Las complicaciones de la endocarditis locales generalmente requieren una cirugía urgente, 3 a 5 días. Cuando el paciente, a pesar de una terapia médica apropiada, sigue con bacteremia, más de 3 a 7, perdón, bacteremia luego de una semana de tratamiento antibiótico efectivo, una indicación 2A para operar esa válvula. Si el paciente tiene un germen resistente u hongos, estos pacientes usualmente requieren una cirugía urgente o no urgente, dependiendo el caso y el concepto con el heart team. Válvulas protésicas que estén infectadas por Staphylococcus aureus o que sean en grupo de bacilos gram negativos que no sean ASEC, también tiene una indicación urgente de cirugía que es 2A. El resto de pacientes pueden operarse durante la hospitalización en un escenario no urgente. Y pacientes que tengan alto riesgo de embolismos. El punto de corte para válvulas izquierdas son vegetaciones más de 10 milímetros, para válvulas derechas 20 milímetros. Una vegetación de más de 10 milímetros y evidencia de un embolismo es una indicación de cirugía en los siguientes 3 a 5 días. O una vegetación de más de 10 milímetros si hay alguna otra razón para que lo operen, por ejemplo, una complicación local, indicación 1. El simple hecho de encontrar una vegetación de más de 10 milímetros sin embolismos ni complicaciones, la cirugía es en 3 a 5 días, pero con una indicación 2B. El resto de pacientes pueden tener tratamiento antibiótico, conservador y observarse continuamente. Siempre es importante recordar que cuando tengamos un paciente con endocarditis infecciosa, tenemos que calcularle el riesgo quirúrgico con un STS, aunque hay otros puntajes como la EPI. La decisión de no operar es del heart team, no es de un solo servicio. Deben reunirse todos porque es importante el concepto de infectología, de cardiología y falla cardíaca y de cirugía cardiovascular. El choque cardiogénico es una emergencia y la única emergencia quirúrgica. El resto son generalmente cirugías urgentes en 3 a 5 días. Las complicaciones periprotésicas que generalmente se manifiestan como fiebre persistente, bloqueos auriculoventriculares o nuevos soplos o embolismos recurrentes o falla cardíaca son más frecuentes en las válvulas protésicas. De hecho, son más frecuentes en las válvulas protésicas aórticas y especialmente en la unión mitroaórtica fibrosa. Hay otros escenarios complejos. Como por ejemplo los embolismos cerebrales. Los embolismos cerebrales siempre imparten todo un reto clínico porque ustedes saben que es muy difícil operar un ACV por el riesgo que tenemos de transformación hemorrágica. Recuerden que un paciente que va a una cirugía de una endocarditis es una cirugía prácticamente a corazón abierto, digámoslo así de una forma muy coloquial, y esto implica que lo van a llevar a un bypass cardiopulmonar y esto implica que el paciente probablemente va a requerir anticoagulación y esto plantea el riesgo de transformación hemorrágica de una ACV, lo cual hace que algunos servicios de cirugía cardiovascular se muestren reticentes a operar a este paciente. Y es que realmente es algo complejo. Entonces, cuando un paciente tiene una endocarditis con ACV, es un escenario complejo. Lo primero es que el paciente tiene que ser evaluado por neurología y neurocirugía, porque el primer paso que tenemos que hacer para operar a estos pacientes cuando tienen indicación es mirar si el pronóstico del paciente es lo suficientemente bueno como para arriesgarnos a hacerle una cirugía a este paciente. Es importante ver que este paciente puede tener factores que aumentan la probabilidad de que su desenlace neurológico sea malo, como por ejemplo que en el paciente que estamos hablando tenga un Glasgow menor o igual a 4 y que tenga un NISH eventualmente mayor a 18. Es por eso tan importante
que esté neurología pendiente de este caso porque ellos son el personal más idóneo para calcular un NISH. Si el paciente no tiene un Glasgow menor o igual a 4 puntos o un NISH mayor a 18, ese paciente no tiene tan mal pronóstico neurológico y hay probabilidad de que se recupere. Ahora, si tiene una probabilidad de que se recupere, si no tiene lesiones lo suficientemente graves como para que queden secuelas que probablemente lo dejen postrado con dependencia severa, ese paciente tenemos que mirar la urgencia de la cirugía. Si tiene un choque cardiogénico, eso es una cirugía emergente y no hay que esperar a que se resuelva la ACV, hay que operarlo en 24 horas. Pero si el paciente, por el contrario, tiene una cirugía urgente, por ejemplo, como una infección no controlada, falla cardíaca o un embolismo recurrente o alto riesgo de embolismo, esos pacientes toca operarlos de forma urgente. Sin embargo, que podamos pasarlo o no depende del tipo de ACV. Si es isquémico, no hay problema, se pasa en 3 a 5 días a cirugía cardiovascular. Pero si es hemorrágico, pues va a tocar anticoagularlo, hay un riesgo de que progrese el sangrado intracraneal. En general, si el ACV es hemorrágico, es difícil operarlo y es mejor estar pendientes con neurología y demorar la cirugía 4 semanas, aunque hay un pequeño grupo de pacientes que a pesar de que el ACV es hemorrágico, se podrían operar de una forma urgente siempre y cuando tengan indicación, y es aquellos pacientes, nos dice la guía, que tengan una baja probabilidad de resangrado, eh, es decir, que tengan un volumen de sangrado intracraneal menor de 30 mililitros, eso se puede mirar en el TAC o en la resonancia radiológica no lo puede decir, o que tengan un NISH menor de 12 puntos. Esos pacientes, a pesar de que tengan un ACV hemorrágico, un hematoma de menos de 30 mililitros o un NISH menor de 12 puntos, se pueden pasar a cirugía con una indicación 1, siempre y cuando la cirugía tenga una indicación de cirugía urgente, es decir, infecciones no controladas, falla cardíaca, alto riesgo de embolismo o embolismos recurrentes. Luego de una hemorragia intracraneal, cuando no tiene estos criterios favorables para cirugía, toca esperar 4 semanas. Recordar que aunque siempre después de una ACV nos preocupa al anticoagularlo para la cirugía, nos preocupa la transformación hemorrágica, esta en población bien seleccionada solo ocurre en un 2 al 7%, es decir, realmente infrecuente que hagan la transformación hemorrágica, eh, pero cuando eso pasa, la mortalidad se aumenta a un 40% intrahospitalario. Hay otros escenarios complejos a nivel neurológico, como por ejemplo los aneurismas infecciosos, que se conocen como aneurismas micóticos. La guía simplemente hace 5 recomendaciones. Lo primero es que cuando la sospechamos hay que hacer o un TAC cerebral o una resonancia magnética, que son los estudios, digamos, de elección para investigar esta clase de patologías. Y por otro lado, también nos dicen que en grandes aneurismas, usualmente la terapia endovascular o neurocirugía, eh, en aquellos que tienen un crecimiento continuo de estas lesiones, tiene una indicación 1C para evitar rupturas de estas lesiones o para hacer intervención de prevención de forma temprana. Eh, si a pesar de que nosotros le hicimos resonancia o TAC, sigue la sospecha de un microneurisma y las imágenes salieron negativas, podríamos hacerle una angiografía a nivel cerebral, pero esto tiene una indicación 2A. Finalmente, el ACV embólico, la trombectomía mecánica puede ser considerada si hay experticia en nuestro centro hospitalario, pero definitivamente lo que no debemos hacer es trombolisis de un ACV isquémico en el escenario de una endocarditis infecciosa. Hay un apartado muy pequeño para complicaciones esplénicas. Estas son o infartos esplénicos o abscesos esplénicos. Más o menos el 20% de las complicaciones de endocarditis embólicas o infecciosas son esplénicas. Las principales son en sistema nervioso central. La clínica usualmente es fiebre persistente con dolor abdominal en el escenario de una endocarditis infecciosa. La gran mayoría se resuelven solitas con tratamiento antibiótico de la propia endocarditis infecciosa,
pero cuando operan al paciente, digamos, tiene indicación de cirugía cardiovascular o reemplazo valvular, algunos grupos, y esto no hace ningún tipo de recomendación la guía, simplemente mencionan que hay algunos centros en donde los grupos quirúrgicos de cirugía cardiovascular operan al mismo tiempo la válvula con la vegetación, por ejemplo, la complicación periprotésica, y de una vez hacen esplenectomía para evitar que la persistencia del absceso a nivel del vaso pueda infectar el material protésico recién implantado. Siempre es importante que si el paciente no se puede llevar a una cirugía cardiovascular o tiene alto riesgo quirúrgico, está la opción de drenar esos materiales purulentos o esos abscesos. Y finalmente, una vez le hacen la esplenectomía al paciente, es importante con el grupo de infectología hacerle su respectiva vacunación previa a la esplenectomía siempre y cuando el tiempo lo permita, para estreptococcus pneumonias, Neisseria meningitis y hemófilus. No hay recomendaciones específicas porque hay muy poquita evidencia acerca de qué hacer en las complicaciones previas de endocarditis infecciosa. Y vean, solo hay una recomendación de los trastornos de conducción del ritmo asociados a endocarditis infecciosa, porque realmente es una complicación de no tan infrecuente. El 11% de los pacientes con endocarditis infecciosa hacen algún tipo de bloqueo auriculoventricular, pero realmente bloqueos auriculoventriculares completos solo en el 2.8% de los pacientes. Idealmente, los pacientes que tienen riesgo de bloqueo deberían tener un marcapasos implantado durante la cirugía para vigilancia, y obviamente si hacen un bloqueo completo, pues ya toca dejarles un marcapasos definitivo. Recuerden lo que hablamos hace 2 diapositivas, los bloqueos auriculoventriculares usualmente son un marcador de complicaciones periprotésicas o perivalvulares, y hay que hacer un ecocardiograma transesofágico o un TAC cardíaco para estar completamente seguros de que no hay abscesos, aneurismas, pseudoaneurismas, etc. Hay algunos factores de riesgo que nos hablan de que el paciente se va a bloquear durante la cirugía desde el punto de vista auriculoventricular, bloqueo del nodo auriculoventricular, y una es que tenga una infección por Staphylococcus aureus, otra que tenga un absceso de la raíz aórtica, otra que tenga un compromiso de la válvula tricúspide, porque en el momento en que la intervienen pueden lesionar el nodo auriculoventricular, o bueno, puede dar extensión también al nodo auriculoventricular, o que tengan cirugías valvulares previas. Un pequeño apartado para las complicaciones osteoarticulares de la endocarditis infecciosa. La más temida, la espondilodicitis. Esta es más o menos frecuente en las endocarditis infecciosa. 2 al 10% de ellas tienen espondilodicitis, y lo principal es el escenario es un paciente con fiebre persistente y lumbalgia, o endocarditis, fiebre y lumbalgia, pero solo el 4% de las lumbalgias durante una endocarditis infecciosa termina siendo una espondilodicitis. Realmente el que tenga lumbalgia no necesariamente indica que tiene una espondilodicitis. La imagen de elección o es la resonancia o es el PET scan, y el tratamiento es exactamente el mismo para endocarditis infecciosa, rara vez requieren algún tipo de cirugía. Otras manifestaciones, mialgias y artralgias, que son bastante frecuentes. La prevalencia es 12 al 15% de las endocarditis infecciosa. A veces hacen púrpura, 3.6%, y usualmente se mejoran con el tratamiento propiamente de la endocarditis infecciosa. Los pacientes con endocarditis infecciosa tienen un alto riesgo de recurrencias, más o menos el 2 al 9%. Las recurrencias generalmente, o recaídas, digámoslo así, las recidivas de la infección, usualmente es en menos de 6 meses, y habitualmente encontramos un paciente con el mismo germen que habíamos encontrado previamente. Cuando el germen es distinto, y en especial cuando han pasado más de 6 meses, hablamos ya no de una recaída o recidiva, sino de una reinfección. Esto es importante porque la mortalidad en estos pacientes se aumenta de una forma importante. La mortalidad es 10 al 15% al año, y ya más adelante hablaremos que a 5 años es como un 35%. Y hay algunos factores de riesgo, en especial cuando o no le damos el antibiótico apropiado, cuando estamos enfrente de un germen fastidioso o un germen altamente resistente, cuando estamos enfrente de un Staphylococcus aureus o un enterococo, cuando estamos enfrente de infecciones por hongos, adelantémonos ahí, cuando la infección haya sido polimicrobiana en pacientes que abusan
de las drogas inyectadas, cuando hay complicaciones locales perivalvulares o cuando hay cultivos persistentemente positivos al séptimo día de la cirugía. En enfermedad renal crónica en diálisis hay un alto riesgo de recurrencias, y en pacientes con conductas de alto riesgo, y es aquellos pacientes que siguen teniendo uso de drogas parenterales. Simplemente la recomendación es que estos pacientes con endocarditis infecciosa hay que hacerles una fuerte educación acerca de las profilaxis en procedimientos invasivos, una adecuada higiene oral, que hay que estar pendientes, cualquier fiebre persistente hay que acudir al servicio de urgencias, y explicarles que es el factor de riesgo más fuerte para una nueva endocarditis infecciosa, y que en estos pacientes a largo plazo tenemos que asociarnos con los servicios que a veces pasan un poco desapercibidos, pero que son muy importantes, como enfermería, trabajo social, etcétera, que nos van a ayudar, y psiquiatría, psicología, nos van a ayudar a rehabilitar pacientes con farmacodependencia, también servicio de fisiatría para la rehabilitación cardíaca, y también psicología y psiquiatría para eventualmente hacer el soporte, porque muchos de sus pacientes quedan con depresión. La guía hace un apartado muy grande acerca de la depresión posterior a endocarditis, pero en realidad basta decir que hay que asociarnos con esos servicios de neurociencias. La mortalidad a largo plazo tras una endocarditis en un año 10 al 15%, a 5 años 20 al 30%. Otra situación especial, la endocarditis por válvula protésica. Aunque hemos hablado de ello a lo largo de toda la charla, digamos que vamos a hablar unas cositas muy puntuales. Lo primero es que las formas más severas de endocarditis infecciosa suelen ser sobre válvulas protésicas, luego de un reemplazo protésico por alguna indicación no infecciosa, es decir, cuando tú reemplazas una estenosis aórtica, por ejemplo, la probabilidad de que se infecte esa válvula es del 1 al 6%. Eh, Recuerden que pues, el ACC nos decía que las válvulas protésicas ocasionan el 10%, pero los distintos registros ya nos dicen que la válvula protésica es la causa del 20 al 30% de la endocarditis infecciosa, y es más frecuente en válvulas biológicas, pero la mortalidad es extremadamente alta, un 20 al 40%. Al tener una válvula protésica, las características de esta endocarditis infecciosa son particulares, son únicas. El diagnóstico es más difícil, sobre todo cuando es mecánica. Las reverberaciones y las sombras acústicas hacen que sea muy difícil poder visualizar apropiadamente las válvulas protésicas. Los patógenos varían si son más de 12 meses o antes de 12 meses después de la implantación de la válvula. El ecocardiograma transesofágico, aunque es una estrategia muy útil, muy a la mano, suele ser insuficiente muchas veces, y tenemos que asociarnos o hacer un abordaje multimodal con TAC cardíaco o con PET scan. Requiere un abordaje multimodal, por ende, de imágenes, y usualmente hay más prevalencia de Staphylococcus aureus, cándida y enterococcus, sobre todo en válvulas protésicas percutáneas. Usualmente la cirugía recomendada para una endocarditis de válvula protésica dentro de 6 meses después de la cirugía inicial, y ahí se recomienda pues que sea el reemplazo valvular, y pues que eventualmente se haga un debridamiento del tejido infeccioso o del tejido comprometido. Hay que hacer una pequeña, apartarnos un poquito de la guía y hablar un poquito de lo que nos dice el ACC, el American College of Cardiology, en 2024. Ellos también nos hablan de válvulas protégicas infectadas en su apartado, en sus revisiones. Pero aquí simplemente quiero rescatar algo que de pronto la guía como que asume que lo tenemos en mente, pero no lo menciona puntualmente. Y es que hay una diferencia entre válvulas protésicas que conocemos de reemplazo de cirugía comparado con las TAVIs o con los reemplazos transcutáneos de válvulas. Por ejemplo, la incidencia de endocarditis por válvulas protésicas es de 0.51 por cada 100 personas año, es decir, por cada 100 válvulas protésicas por año. Y en cambio, cuando ponemos una TAVI, por ejemplo, un reemplazo de válvula aórtica transcutáneo, es de 0.2 a 2 por cada 100 personas año. Y habitualmente el riesgo de endocarditis infecciosa es mucho más alto
en los primeros 12 meses después de la implantación que de forma tardía, tanto para formas transcutáneas como para la forma protésica. Aunque la microbiología es algo parecido, en donde el germen más frecuente suele ser Staphylococcus aureus, vean que hay una gran diferencia entre válvulas protésicas usuales con el TAVI, por ejemplo. Y es que la TAVI suele infectarse mucho más por enterococos que una válvula protésica usual. Esto le confiere a las válvulas transcutáneas unas características especiales. Por ejemplo, la TAVI, cuando tiene una endocarditis infecciosa, responde mucho mejor al tratamiento antibiótico, es mucho más difícil de operar o es más bien menos frecuente que termine siendo operada. Um, Cualquiera de las dos válvulas protésicas puede ser candidata a un tratamiento oral ambulatorio, pero vean esto tan importante como que la imagen al hacer ecocardiograma transesofágico, la sensibilidad y especificidad es muy buena para válvulas protésicas, no supera el 90%, por eso siempre debemos acompañarlo o de un PET o de un TAC cardíaco, siempre y cuando lo podamos hacer y tengamos la disponibilidad. La mortalidad intrahospitalaria es más alta para la válvula transcutánea que para la válvula protésica y es más probable que terminemos operando una válvula protésica por cirugía, que se la implantamos por cirugía, que una válvula transcutánea. La mortalidad a un año es mucho más alta en válvulas transcutáneas. Esto es por muchas razones, pero una de ellas muy frecuente es que los pacientes que van a válvulas transcutáneas usualmente son pacientes que no son candidatos quirúrgicos, es decir, son pacientes más mórbidos, que están con más comorbilidades encima, que hizo en su momento que tuviéramos que descartar la cirugía abierta y tuviéramos que decantarnos por una válvula transcutánea. Es por eso que esos pacientes probablemente terminan con menos cirugías porque son más difíciles de reoperar y por otro lado que tienen más comorbilidades que hacen que una mortalidad sea mucho más alta y una mayor morbilidad. Así aquí simplemente recordarnos, ellos nos recuerdan que los criterios de Duke son siempre muy bienvenidos por todas las sociedades porque nos aclararon qué hacer con los estudios que no son hemocultivos microbiológicos y porque nos aclaran qué hacer con el PET scan y con el TAC cardíaco, que la sensibilidad para válvula protésica es de un 78 al 97% y la especificidad de un 49 al 95%. Pasemos a los dispositivos electrónicos implantados. Esto es marcapasos, CDI, terapia de resincronización cardíaca. Ya sabemos qué hacer por el video pasado. Entonces simplemente con cultivos positivos, le haces ecocardiograma transtorácico, transesofágico. Si puedes encontrar la vegetación, perfecto. Si no, hay que pensar siempre en un PET scan o en un SPECT con leucocitos marcados, porque a veces son difíciles de ver las vegetaciones en los ecocardiogramas y porque el PET scan nos ofrece una posibilidad única de encontrar infección del bolsillo de marcapasos cuando es difícil hacerlo por clínica, toda vez que hace hipermetabolismo de la región del bolsillo de marcapasos. Entonces, el SPECT con leucocitos marcados usualmente nos permite hacer el diagnóstico de la infección del bolsillo y en ecocardiogramas negativos con bacteremias que tengan un marcapasos o CDI o terapia de resincronización nos puede aclarar cuando hay hipercaptación o digámoslo así, hipermetabolismo a nivel del electrodo del dispositivo o a nivel de propiamente del generador del dispositivo. Eh, Importante que si el dispositivo ha sido recientemente implantado, menos de 6 semanas, hay que hacer una evaluación e interpretación con mucha precaución porque puede ser la propia inflamación del dispositivo como tal. Pero entonces, basados en nuestros criterios de Duke que vimos en el video pasado, o no tienen endocarditis o tienen una endocarditis definitiva, y aquí el contexto especial de estos dispositivos, y es que si tienes una endocarditis definitiva, tienes que hacerle el tratamiento antibiótico y además tienes que retirarle el dispositivo siempre y cuando lo permita el paciente. Entonces, si el paciente tiene una vegetación o un PET scan que está con hipermetabolismo del dispositivo, el bolsillo, electrodo, generador, toca retirar ese dispositivo. Si lo que tiene es una bacteremia
con una vegetación en una válvula, la indicación de retirar el dispositivo es 2A. Por el contrario, si el paciente tiene una endocarditis ya no definitiva, sino probable, le podemos repetir los estudios a los 7 días para ver si de pronto hay vegetaciones, abscesos, complicaciones, nuevas lesiones. En casos en donde hay bacteremias o fungemias sin otros criterios mayores o fuente de infección, aquí se complica un poco la cosa, porque es muy fácil aquí ver el algoritmo, pero en la vida real mucho paciente nos llega con fiebre, hace una bacteremia, por ejemplo, para estafilo, y no vemos vegetaciones ni en el dispositivo, ni en el electrodo, ni en el valvular cardíaco. Entonces aquí lo que la guía nos dice es que le iniciemos tratamiento antibiótico a esa bacteremia o fungemia y que miremos qué pasó. Si persiste el paciente con bacteremia y fungemia en los hemocultivos de control, hay que mirar qué tipo de germen es, porque si es un germen muy frecuentemente asociado a endocarditis, hay una indicación 2A para retirar el dispositivo. Si es un bacilo gram negativo o un germen gram negativo, la indicación de retirar el dispositivo, porque es persistente la bacteremia, es 2B. Importante, puede pasar que el paciente no tenga vegetaciones y la infección no sea por Staphylococcus aureus. Entonces nosotros vamos a esperar 2 semanas de tratamiento antibiótico y ahí sí reimplantar el dispositivo. Si hay una vegetación o una infección es por Staphylococcus aureus, hay que esperar 4 semanas de antibióticos y reimplantar el dispositivo. Pero si el paciente tiene un embolismo séptico o una válvula protésica infectada, tenemos que esperar 6 semanas después del antibiótico para reimplantar ese dispositivo. Ese dispositivo se tiene que implantar en un sitio distante al dispositivo inicial y tenemos que tratar de alejar lo que más podamos la infección de la reimplantación del dispositivo. Por lo menos tiene que tener hemocultivos negativos por más de 72 horas, tiene que no haber vegetaciones o fantasmas y por lo demás tiene que tener más de 2 semanas de tratamiento antibiótico y cultivos negativos. Estos pacientes lo ideal es completar la terapia inicialmente y luego, ahí sí, implantar el dispositivo en un sitio distante. Eso es lo que nos dice la SCARDIO del 2023, pero yo aquí les traigo la revisión del 2024 del ACC, que me parece que es muchísimo más completa. No es que sea mejor, pero de pronto tiene algunas opciones que son muy interesantes, como por ejemplo que si tenemos una bacteremia y tenemos al mismo tiempo un dispositivo, lo primero que tenemos que hacer es mirar si tiene infección del bolsillo. Si tiene infección del bolsillo, es una infección asociada al dispositivo y hay que extraer el dispositivo completamente, electrodos y generador. Obviamente, aquí hagamos un pequeño paréntesis, obviamente siempre y cuando la clínica lo permita. A veces electrofisiología se acerca y dice es imposible quitar el cable, es muy arriesgado. Y ahí sí habrá que discutir y individualizar el caso. Pero siempre y cuando sea posible hay que retirar tanto generador como electrodos. Ahora volvamos, paciente con bacteremia y además tiene un dispositivo, resincro, marcapasos, CDI. No hay signos de infección en el bolsillo. Lo primero que tenemos que hacer es mirar qué tipo de germen está ocasionando la bacteremia. Porque si es un germen muy asociado a endocarditis, como un Staphylococcus aureus y bacteremia por Staphylococcus aureus, o un estafilocoagulasa negativo, o un Streptococcus viridans, o un enterococo, estos pacientes generalmente tienen un alto riesgo de endocarditis. Hacemos un ecocardiograma transesofágico, si encontramos vegetaciones, bien sea de válvula o bien sea del electrodo, extraemos el dispositivo. Si el ecocardiograma es negativo transesofágico, hacemos un PET scan. Si encontramos endocarditis por hipermetabolismo, extraemos el dispositivo. Si el PET scan es negativo y el ecocardiograma también fue negativo, podemos dar tratamiento para la bacteremia 2 a 4 semanas y hacer un seguimiento muy estrecho con nuevos hemocultivos 1 a 2 semanas después y bueno, ahí mirar de pronto si persiste la bacteremia, retirar el dispositivo. Puede pasar que el germen no sea tan frecuentemente asociado a endocarditis, el que esté causando la bacteremia, pero que sí, pseudomonas, erráteas son causas
a menudo endocarditis, pero no tan frecuentes, u otro tipo de bacilos gram negativos, una E. coli, por ejemplo. Entonces nosotros lo que hacemos es darle tratamiento a la bacteremia, intentar buscar alguna causa, alguna otra infección para poder hacer criterios de exclusión de endocarditis. Pero si definitivamente seguimos teniendo la bacteremia y no encontramos ningún otro foco, lo que debemos hacer es hacer un ecocardiograma transesofágico y si no encontramos vegetación le pedimos un PET scan y buscamos endocarditis. Si hay endocarditis por ecocardiograma transesofágico o PET scan, bien sea en válvula, bien sea en los electrodos, en el dispositivo, extraemos el dispositivo. Si tanto el ecocardiograma transesofágico como el PET scan salen negativos, pues simplemente darle tratamiento a la bacteremia y repetir los hemocultivos 1 a 2 semanas después. Si sigue con bacteremia, retiramos el dispositivo. Ya para finalizar, la endocarditis infecciosa derecha es bueno, no está extremadamente rara, es rara, 5 al 10% de todas las endocarditis infecciosas. Sus factores de riesgo es todo lo que altere la barrera del sistema venoso. Todos los catéteres venosos centrales, en especial los implantables, son de mal pronóstico, se asocian a vegetaciones valvulares y perforación. Las endocarditis relacionadas con dispositivos, marcapasos, CDI, TRC, son factores de riesgo. Las personas farmacodependientes, inmunosupresión, cardiopatías congénitas son factores de riesgo. Cada vez es más frecuente el abuso de sustancias intravenosas, por eso es cada vez más frecuente este tipo de endocarditis. Pero estos tienen características especiales, como por ejemplo que no siempre vamos a esperar las vegetaciones en las válvulas, como si pasa más frecuentemente en la endocarditis izquierda. En estas pueden haber vegetaciones no solo en electrodos o en válvulas, también en las estructuras con las cuales no estamos familiarizados si no hacemos imágenes frecuentemente, como las válvulas de Eustaquio, como la red de Chiari, etcétera, etcétera. El 90% de estas endocarditis se pueden tratar únicamente con tratamiento antibiótico sin cirugía. Es menor la mortalidad en este tipo de endocarditis que del lado izquierdo y hay que considerar fungemia en pacientes inmunosuprimidos. ¿Cuáles debemos operar? Es raro que terminen operadas, pero si tiene insuficiencia tricúspide severa o si tiene un embolismo séptico y falla ventilatoria o vegetaciones de más de 20 milímetros con embolismos o compromiso simultáneo de válvulas izquierdas, usualmente van a reemplazo valvular. Se prefiere un reparo valvular sobre el reemplazo siempre y cuando sea posible. Una bacteremia persistente, es decir, que a la semana siga con bacteremia, tiene una indicación 2A para el reemplazo valvular siempre y cuando el antibiótico sea apropiado. Que tenga un reemplazo, un reparo valvular, hablamos de la válvula tricúspide. Esta tiene alto riesgo de bloqueo auriculoventricular completo, como lo vimos diapositivas atrás. Entonces se recomienda 2A que se deje un marcapasos perioperatorio, transcutáneo, transitorio en el perioperatorio por si se nos bloquea el paciente y en algunos casos muy seleccionados en centros con alta experiencia, cuando la vegetación es del lado derecho, se puede hacer aspirado a la misma, sobre todo en pacientes que no son candidatos quirúrgicos. Se puede pasar rápidamente el tratamiento antibiótico a vía oral o inclusive acortarlo a 2 semanas, siempre y cuando el paciente esté estable, el germen aislado sea un estafilo meticilino sensible. A las 96 horas el paciente ya esté completamente estable y sin signos de respuesta inflamatoria sistémica. El tamaño de la vegetación sea menos de 20 milímetros. No hayan embolismos, empiemas o complicaciones intra o extracardíacas de la endocarditis y que no se trate de una válvula protésica o que no haya compromiso concomitante de una válvula izquierda o que no haya inmunosupresión. Esos pacientes se puede acortar el tratamiento a 2 semanas únicamente y considerarlo completo. Estafilococcus sensible se puede tratar en casa con ciprofloxacina, rifampicina siempre y cuando exista sensibilidad a ambas moléculas. Finalizamos la charla. Conclusiones: la endocarditis es una patología compleja y asociada a alta mortalidad. La decisión inapropiada puede cambiar el curso de la enfermedad, la mortalidad de forma significativa. Solo una decisión, por ejemplo, no lo operamos, aumenta la mortalidad un 25%, por ejemplo.
operarlo y que sangre intracraneal aumenta la mortalidad 40%, etc. Los criterios diagnósticos cambiaron, ahora hay criterios modificados de Duke y el abordaje de imágenes es multimodal. La cirugía debe elegirse emergente, urgente o no urgente. El tratamiento antibiótico preferiblemente debe ser combinado. Y finalmente ahora tenemos la posibilidad de dar tratamiento oral, algo que fue muy bienvenido por todas las sociedades, tanto americana como europea. Si me acompañaste hasta esta parte de la charla, déjame agradecerte y nos vemos en futuros videos. Muchas gracias.